A mí todo Venga, me pues, parece. pues comenzamos ya entonces. Pues nada, bienvenidos a todos. Muchas gracias por participar una sesión más en estas presentaciones que hacemos de forma regular. A principios de año tuvimos una charla sobre la alimentación antiinflamatoria que nos enseñaba a aplicar hábitos de alimentación saludable y después pues, profundizamos en el reto de 21 días como vamos a hacer en este caso, ¿no? Pues en esta ocasión además vamos a dar un paso más para mejorar nuestra alimentación alimentaria, nuestra salud alimentaria, perdón, y concienciar y sensibilizar sobre pequeños cambios en la rutina, de modo que nos ayuden a prevenir el cáncer. Según la Sociedad Española de Oncología Médica, 1 de cada 3 muertes por cáncer se deben a 5 factores de riesgo evitables: el tabaco, las infecciones, el alcohol, el sedentarismo y una mala alimentación. Así que para hablar de ello contamos hoy con Emilia Gómez Pardo, doctora licenciada en Bioquímica y Biología Molecular, tiene un máster en Nutrición y Salud, es autora del libro Más vida, menos cáncer y es además asesora científica de CRIS contra el cáncer. Aprenderemos con ella las claves prácticas para mejorar tanto en la prevención como en el tratamiento del cáncer. Y naturalmente contamos también con Sara Mores, que es la fundadora de Guder, coach ejecutiva por la Universidad Autónoma de Alcalá de Henares y health coach. Las dos nos van a introducir en este desafío que a partir de lo que veamos en esta sesión comenzará mañana con, como sabéis, el reto de 21 días. Y sin más, pues os cedo la palabra y comenzamos. Muchas gracias, Javier. ¿Sara? Si quieres empieza tú, Emilia, y yo al final ya retomo con las preguntas que tengáis, que las podéis ir dejando en el chat, y yo retomo al final. Muchas gracias por estar aquí, Emilia. Adelante. Muchas gracias a vosotros por invitarme a hablar de nuestro bien más preciado, que es la salud. Y muchísimas gracias a todos los que estáis ahí al otro lado. De verdad que sé el esfuerzo que supone a mitad de la jornada laboral y coincidiendo, ¿no?, con la hora de comida y descanso, estar ahí hablando además de una enfermedad que nos da tantísimo, tantísimo miedo, que es el cáncer. Yo espero que no os defraude y que de verdad os valga la pena esta hora que vamos a compartir, porque vamos a hablar de prevención. Y bueno, yo voy a hablar de cáncer, pero es que la salud, como es hablar de prevención de cáncer es hablar de prevención de muchas otras enfermedades. Me focalizo en cáncer porque es verdad que es una enfermedad que afecta a todos los órganos, a la esencia, ¿no?, del organismo, que es la célula, y eso la convierte en una aproximación muy clara y muy concreta para prevenir el resto de las enfermedades. Para que nos ubiquemos un poquito, para que nos ubiquemos, ya ha dicho algún dato Javier, ¿no?, de la Sociedad Española de Oncología, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De cuántas cifras hablamos de verdad? Bueno, pues el cáncer en España se diagnostican cada año, nuevos casos, Juego, por fin. Ahora mismo te lo doy, ¿eh? 280.000 casos. Y es una cifra que va incrementando. Subes, ¿no? A nuestro favor y en positivo, podemos decir que la mortalidad ha disminuido muchísimo. De hecho, hay tipos de cánceres en los que la mortalidad, por ejemplo el de mama, disminuye, la mortalidad es solamente entre el 10 y el 15%. Y no podemos, ¿no?, cejar en el intento de llegar al 100%, porque curamos muy bien, pero tenemos clarísimamente una asignatura pendiente, que es la prevención, porque no podemos admitir que cada año en España haya cerca de 300.000 nuevos casos, de los cuales muchos tienen que ver con nuestra manera de vivir y nuestro estilo de vida. Aquí he supuesto un poquito una distribución, que no voy a hablar de los datos concretos, pero sí para que os quedéis un poquito con lo que es el dibujo de la gráfica, que fijaros, o sea, en gris está sumados los dos sexos, femenino y masculino. En azul es masculino y en naranja femenino. El cáncer más mayoritario en España es el colorectal, que tiene muchísimo que ver con la alimentación. El de pulmón, que tiene muchísimo que ver con el tabaco. El de próstata en hombres y el de mama en mujeres, que también tiene mucho que ver con el estilo de vida, y lo vamos a ir viendo. Esto quiere decir, y podemos seguir, el de esófago, el de estómago, el de páncreas, todos tienen un componente de estilo de vida muy importante. Eso quiere decir que está en nuestras manos de alguna manera hacer algo para ponerle o bien resistencia, es decir, protegernos frente al cáncer, o bien tomar decisiones que lo que nos ponen es en el camino del riesgo. Para ver primero qué podemos hacer, tenemos que entender de verdad cuáles son los factores que influyen en el desarrollo de un cáncer.
El cáncer es una enfermedad muy, muy, muy compleja, complejísima. Hay muchos tipos de cáncer según el momento, según el tipo de célula y según el órgano en el que se desarrolle. Pero en todos influyen estas 4 variables que podéis ver en la pantalla. Lo primero son las características individuales. ¿Hablamos de qué? Hablamos de nuestra genética, que no podemos hacer nada, nacemos con nuestra mochila, nuestro acervo genético. Hablamos de la edad, que tampoco podemos hacer nada, y hablamos del sexo. Estas 3 cosas te ponen en una situación de riesgo o te ponen en una situación de protección, pero no la sabemos, lo desconocemos. Hablamos del estilo de vida, que ahora definiremos qué es el estilo de vida. Hablamos también de factores externos, es decir, factores ambientales. Por poneros un ejemplo, que todos entendéis, la luz ultravioleta o los virus, porque factores externos hay físicos, químicos y factores biológicos. Estos 3 elementos se combinan muchísimas veces de una manera azarosa, porque este es el 4º elemento, el azar, de una manera que no entendemos y no sabemos cómo ocurre, pero el azar al final interviene en que se desarrolle o no se desarrolle un cáncer. Nuestro nivel de actuación sobre estos factores no es el mismo. Nosotros, por ejemplo, las características individuales y sobre el azar no tenemos nada que hacer ni nada que decir. Estamos al albur de lo que ocurra. Sí que es verdad que se lo podemos poner un poquito difícil al azar, pero no podemos hacer nada más. Los factores externos podemos, en algunos casos, por ejemplo, protegernos de la luz ultravioleta, pero de otros no podemos. O sea, si tú vives en una zona que hay contaminación industrial, no te puedes proteger de esa contaminación. Hay factores que se escapan a nuestro control. Pero lo que sí que podemos controlar, y mucho, que no al 100%, y por eso pongo una cruz aunque sea pequeñita, porque hay factores de estilo de vida que tampoco dependen de nosotros, no están en nuestras manos. Por ejemplo, tú tienes un trabajo de sol a sol y vives lejos, ¿no?, de tu hogar y estás de la oficina al coche, del coche a la oficina, de lunes a viernes. O sea, es imposible, no hay opción, por mucho que tú decidas llevar una vida activa, hay veces que no siempre es posible, ¿vale? Entonces, el estilo de vida es lo que más podemos controlar, pero no siempre al 100%. Y esto que pongo aquí abajo es muy importante, que es en cáncer nunca hay ni protección total ni riesgo total. Hay un riesgo y cada uno de nosotros nos tenemos que comparar con nosotros mismos. Y esto os lo digo porque cada vez que doy una charla, siempre, siempre, siempre hay alguien que dice, y si no lo dice, hay muchos que piensan que, bueno, sí, pero yo conozco a esta amiga, este amigo, mi cuñado, que no fumaba, no bebía, no hacía deporte, o sea, aparentemente llevaba un estilo de vida sano y murió de cáncer, y el contrario, ¿vale? Fumaba, bebía, hacía todo mal y nunca murió de cáncer y alcanzó los 90 años. Claro que sí, claro que sí. Es que tenemos el azar y es que tenemos la genética que no sabemos cómo funciona. Por eso es muy importante, cuando hablamos de riesgo, es compararnos con nosotros mismos. Yo hoy tengo un riesgo y estoy en una meta de salida, y depende lo que decida hacer con mi vida y sobre todo con mi estilo de vida, yo con mi nivel de riesgo basal que desconozco, o lo aumento o me protejo o incluso lo disminuyo, porque se sabe que hay características genéticas que con el estilo de vida se minimizan. Luego es muy importante entender que no hay riesgo cero nunca, pero que tenemos mucho que decir. Tanto que cuando controlamos el estilo de vida y controlamos los factores ambientales que podemos controlar, se llegan a prevenir el 50% de los cánceres. Son cifras nada desdeñables, 1 de cada 2, que teniendo en cuenta que hemos dicho que hay 300.000 nuevos cánceres cada año, estamos hablando, siendo muy cautelosos y muy conservadores, estamos hablando de 80, 90, 100.000 casos cada año en España que se podrían evitar. O sea, son cifras que yo creo que merecen la pena, o sea, un pensamiento, una vuelta, y que entre todos, tanto a nivel individual como a nivel social, hagamos algo, porque esto es auténticamente es una lacra social. Hay una cosa, fijaros, que quería mencionaros para que veáis el peso que tiene el estilo de vida. El cáncer es una enfermedad de largo recorrido. Hace falta mucho tiempo para que se acumulen mutaciones. Y durante toda la historia de la humanidad, el pico era a los 50 años, era una enfermedad de adultos. Con nuestro estilo de vida lo que estamos haciendo es ahora, que es
dolorosísimo es rejuvenecer esta enfermedad. O sea, es que es una epidemia, que es lo que os pongo aquí, que lo han publicado en Nature. Es una epidemia el cáncer en gente joven. Es que en las últimas décadas ha aumentado un 80% en gente joven y cada vez más joven. Y esto no es ni más ni menos que por nuestra manera de vivir, sobre todo por la mala alimentación, sobre todo, porque ya vamos a ver que de todos los factores la alimentación tiene un peso específico muy importante. Otro dato que merece la pena repensar y dar la vuelta a cómo comemos, yo creo que sí, vamos, es indudable. Las claves también las ha mencionado Javier al principio, que nos protegen del cáncer, el estilo de vida, son estas 5 claves. No hay más. Estas 5 claves son las que cuando se cumplen, tienen un impacto muy importante en disminuir el riesgo de todos y cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son? ¿Son todas igual de importantes? Bueno, lo primero cuando hablamos de cáncer, lo más importante es no nos hagamos daño. Eso en cáncer y en salud. O sea, la salud hay que respetarla. No nos podemos pasar, como dice el premio Nobel Goldstein, el del colesterol, media vida, ¿no? Que es un atentado contra nuestra salud, y la siguiente media vida tratando de recuperar la salud perdida. Es muy importante darle valor a la salud y no hacer daño. Principio de medicina, primum non nocere, precioso, de Hipócrates. Por encima de todo, respetemos la salud y no nos hagamos daño. ¿Y cómo nos hacemos daño cuando hablamos de cáncer? Pues hay 2 comportamientos de riesgo: fumar, el tabaquismo en todas sus acepciones, y el consumo de alcohol. ¿Y qué 2 componentes de estilo de vida tenemos? La alimentación y la vida activa, que las podemos, y en nuestras manos está, convertir en factores de riesgo cuando comemos mal y llevamos una vida sedentaria, y entonces nos hacemos todavía mucho más daño, o las podemos convertir en factores de protección, utilizarlas a nuestro favor para disminuir y mucho el riesgo de cáncer. 2. Y de estas, o sea, la alimentación es especialmente importante. 1 de cada 3 cánceres, de todo tipo, 1 de cada 3, o sea, del saco común, tiene que ver con la alimentación, directa o indirectamente. 1 de cada 3, o sea, otro dato, ¿no?, que ponemos encima de la mesa que nos invite a repensar. Pero lo que os he comentado, o sea, cuando hacemos esto, además de disminuir el riesgo de cáncer, es que disminuimos el 80 y 90% de los ictus, más del 80% de las cardiovasculares, el 40% del Alzheimer, el 90% de la diabetes, ansiedades, depresiones, Parkinson, neurológicas, reumatológicas. O sea, es una plétora de enfermedades las que se benefician cuando nuestro estilo de vida se parece un poquito a esto que está aquí representado. Yo voy a centrarme en la alimentación, porque además es lo que más nos interesa a todos, pero no quiero obviar simplemente, o sea, el mensaje de que tanto el tabaquismo como el exceso de peso, como el sedentarismo, tienen muchísimo impacto en el desarrollo de cáncer, cada uno por su manera y de forma independiente. Es cierto que el sedentarismo junto con la alimentación influyen mucho en el exceso de peso. Pero es que aparte, ¿no?, de los cánceres que están relacionados con exceso de peso, es que ser sedentario por sí solo tiene mucho que decir en estos 7 tipos de cáncer, que qué casualidad que son siempre los mismos, ¿no?, que son los cánceres mayoritarios en España. El exceso de peso, exactamente igual. Aquí me parece que hay 12 representados, pero ahora la lista ya va por 18, y cada vez son más los tipos de cánceres que se ve que tienen relación con el exceso de peso. Y por supuesto el tabaquismo, ¿no?, que todos sabemos que produce cáncer de pulmón, pero por ejemplo muy poquita gente sabe que el 90% de los cánceres de vejiga tienen su origen en el tabaquismo. Aquí está, ¿no?, la lista de todos los tipos de cánceres que sin fumar, que controlando el peso, llevando una vida activa y por supuesto una alimentación sana, ya que la alimentación es transversal, pues todos estos cánceres se verían disminuidos. Al final decimos, vale, pero ¿son todas iguales estas 5 claves? No, no son iguales. O sea, si metemos todos los cánceres en un saco y representamos los motivos, ¿no?, del 100% de los cánceres, vemos que el tabaco sigue siendo el principal factor de riesgo de cáncer. O sea, el 33% de los cánceres hoy en día se deben al tabaquismo. El siguiente, la obesidad, la dieta, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol.
Al final, si vemos este quesito, si vemos aquí también los familiares, es decir, los genéticos, es entre un 5 y un 10%, solamente. Toda esta parte, todo esto, son decisiones personales nuestras. O sea, nuestras decisiones son la principal causa de cáncer. La principal, ¿vale? Esto metido así. Si hablamos de cánceres concretos, pues todos sabemos que en el cáncer de pulmón el tabaco es el principal factor de riesgo. Pero en el cáncer de mama, pues es la obesidad y el consumo de alcohol. En el cáncer de próstata es la obesidad y la alimentación. Y así vamos, en el cáncer de colon, por supuesto, es la alimentación. Pero cuando los metemos todos así, aquí están los factores de riesgo. Luego, otra vez, nos tenemos que replantear nuestras decisiones. Vale, y aquí sabemos que si son nuestras decisiones personales son la principal causa de cáncer, nuestras decisiones personales cuando son y van en la línea de la protección nos permiten disminuir el riesgo. ¿Está demostrado? Demostradísimo. O sea, la ciencia lo puede decir muchísimo más alto, pero no lo puede decir más claro. Cuando tú llevas una vida y un estilo de vida saludable, la ciencia dice que puedes vivir 10 años más libre de enfermedad. No 10 años más porque gestionamos bien la enfermedad y eres un enfermo crónico. No, libre de enfermedad. Pero es que todavía más bonito, una publicación de la referencia institucional por excelencia cuando hablamos de cáncer, que es el Fondo Mundial para la Investigación, cuando nos adherimos, es decir, cuando cumplimos con esas claves de estilo de vida, lo que pasa es que se reduce muchísimo el riesgo. Aquí están las conclusiones, pero fijaros lo que dice, que es muy importante. Cuantas más premisas cumplas de las 5, menor es tu riesgo de cáncer. Pero es importante saber que una sola de las premisas disminuye el riesgo. Otra más. Esto lo digo porque hay muchas personas que cuando hacen un análisis de su vida dicen, Dios mío, o sea, ¿por dónde empiezo? Empieza por lo que te resulte más sencillo. Da igual, tú empieza, porque ataques lo que ataques, siempre que tomes una decisión a favor de un estilo de vida sano, vas a tener, o sea, impacto en la salud enseguida. Y ya verás, ya vendrán las siguientes, que cuanto más cumplas, mejor. La pregunta que yo hago siempre, que se la hago, ¿no?, a todo el mundo en todas las charlas es, una vez que sabes que se pueden prevenir el 50% de los cánceres, si supieras lo que tienes que hacer, ¿de verdad lo harías? La respuesta me parece a mí que es muy obvia, ¿no? Todo el mundo dice, claro, si yo supiera qué hacer, lo haría. Pues no es tan fácil y no es verdad, porque todos sabemos que el tabaco produce cáncer de pulmón y el tabaquismo no deja más que aumentar en nuestro país y sobre todo en gente joven. Luego no es suficiente. ¿Qué es lo que hace falta? Hacen falta dos cosas y esta frase tiene dos partes. Si supieras qué hacer es conocimiento, ¿lo harías? Es acción. Hace falta conocimiento y hace falta pasar a la acción. Esto se traduce en ciencia y conciencia. La ciencia la pongo yo, porque todo lo que os voy a decir tiene evidencia científica. Y la conciencia, pues espero que os sirva un poquito para concienciaros, porque la conciencia personal es lo que hace falta para pasar a la acción. Pero no nos podemos olvidar que la alimentación es una ciencia y es una ciencia compleja, porque las personas somos complejas, ¿vale? Entonces, cualquier consejo baladí y elemental, así de primeras, rechazarlo, porque nunca va a ser sencilla la nutrición, nunca. Aunque luego veremos que la definición es bastante sencilla. ¿De verdad tiene impacto la alimentación en la salud y en la vida? ¿Cómo de impacto? Pues tiene todo el impacto del mundo. Y si nos vamos al año 2019, en que justo antes, no de la pandemia, antes de que esa palabra apareciera, no sabía, sobre todo el concepto, estábamos absolutamente inmersos en una pandemia. O sea, es que este paper que se publicó en Lancet nos dice que en el 2017 11 millones de personas se murieron por una mala alimentación y 500 millones de enfermos crónicos. Es que por primera vez en la historia la mala alimentación se posiciona como el principal factor de riesgo. O sea, mal comer es lo que nos mata, así de claro. Y bien comer es lo que nos salva. O sea, la mala alimentación es una pandemia, mata, pero es que la alimentación salva vidas. O sea, es que esos 11 millones de personas y esos 500 millones de enfermos crónicos hoy no estarían muertos y hoy no estarían enfermos si hubieran llevado una alimentación tal y como la ciencia dice que hay que hacer. Y entonces se salvan vidas. Se salvan vidas
y además no se enferma, o sea, no hay necesidad de gestionar la enfermedad. ¿Y cuál es esta alimentación que salva vidas? Facilísima de decir, dificilísima de hacer, todos lo sabemos. Lo primero, siguiendo el principio básico de primum non nocere, no nos hagamos daño, lo evitemos. Hay que eliminar cuanto más mejor de nuestra vida las bebidas azucaradas, los productos ultraprocesados, la carne procesada. Hay que disminuir el consumo de carne roja y hay que evitar el alcohol. Todos y cada uno de estos productos alimenticios son dañinos. Cuando hablamos de todo, pero desde luego cuando hablamos de cáncer. ¿Por qué? Porque toda esta alimentación es inflamatoria. Ya había comentado Javier también, ¿no?, que habéis hecho un taller de alimentación antiinflamatoria. Esta es inflamatoria, es oxidante, es poco nutritiva. Es que la mala alimentación provoca malnutrición. Es muy pobre en fibra y es muy energética. Todas estas palabras están asociadas a enfermedad y desde luego están asociadas a cáncer. ¿Cómo protegemos nuestra salud? Pues comiendo mayoritariamente alimentos del mundo vegetal, frutas, verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas. Esta es la alimentación que protege, porque los alimentos vegetales lo que nos dan son compuestos antiinflamatorios, antioxidantes, son muy nutritivos y muy ricos en fibras. Todo eso, todas estas 4 palabras son sinónimo de salud. Esta manera de comer es la que se lleva ahora en nuestro país, en España y en casi todos, ¿no?, los países del mundo desarrollado. Y la llamamos western o occidental por contraposición a la dieta mediterránea, que sería más o menos esta que hemos puesto aquí, pero fijaros, que aquí no hay alcohol. El alcohol está aquí. O sea que si hablamos de dieta mediterránea, hablamos de dieta mediterránea sin alcohol, porque el alcohol lo incluimos en la dieta western o occidental. Por eso a mí no me gusta llamarla tanto mediterránea, pero sí es la alimentación oncosaludable. ¿Y qué dice la ciencia? Si comes así, muchísima evidencia científica. Yo os he elegido 2 porque combinan qué pasa cuando seguimos una dieta western y qué pasa cuando seguimos una dieta mediterránea. Pues está clarísimo lo que pasa con la western, que se incrementan todos los tipos de cáncer. Y cuando seguimos una dieta mediterránea sin alcohol, que aquí está definida, rica en frutas, verduras, pescado azul, o sea, lo que viene siendo la dieta mediterránea tradicional, no esta que se nos llena la boca ahora como para decir, aquí en España consumimos dieta mediterránea. No es verdad, hemos dejado de consumir la dieta mediterránea. Y esta es beneficiosa y disminuye el riesgo de cáncer. He elegido estos 2, pero hay evidencia científica, o sea, toda y más contundente y que no genera ninguna duda. O sea, la dieta que protege el cáncer se llama mayoritariamente vegetal. Es así. Si lo ponemos en una foto, todo este discurso, ¿cómo sería? Sería así. O sea, nosotros que tenemos el concepto, ¿no?, de pirámide, ¿no?, muy metido desde que somos niños, la pirámide oncosaludable es así, es una pirámide inversa, en la que la mayoría de los alimentos vienen del mundo vegetal. Muy poquita carne roja, y luego están los alimentos que proceden del mundo animal, que no voy a hablar de ellos porque no tienen componente protector, pero que quiero que quede bien claro que son perfectamente compatibles con una alimentación oncosaludable. Los huevos, los lácteos, pescado azul y blanco y la carne blanca y un poquito de carne roja, ¿vale? Esto es comer conciencia. Esta manera de comer está refrendada por todas las instituciones que tenéis aquí, que son todo instituciones punteras, y desde luego por la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer, que es el referente, o sea, por excelencia. Esta es la manera que hay que comer, mayoritariamente vegetal, que no quiere decir exclusivamente vegetal, pero sí la mayoría de los alimentos que van a nuestra boca deberían de provenir de este mundo, del mundo vegetal, que es muy amplio. Hablamos de frutas, verduras, hortalizas, cereales, legumbres, frutos secos, semillas, hierbas. O sea, es impresionante, impresionantemente amplio. Esto es comer conciencia y espero de verdad que después de esta charla estéis un poquito más concienciados y apostéis por este tipo de alimentación, que es, insisto, es muy fácil de definir, mayoritariamente vegetal, pero es muy difícil de pasar a la práctica, bueno, pues por las circunstancias de la sociedad en la que estamos inmersos, que bueno, yo creo que todos la conocemos y no vale la pena entrar. Esto lo que quiero decir es esto, os recuerdo que yo no voy a hablar de esta línea, pero es perfectamente compatible con una alimentación oncosaludable, siempre y cuando la proporción sea menor que con los alimentos vegetales.
¿Qué es lo más importante de esta foto? Lo más importante cuando hablamos de cáncer, lo que no está. De verdad, eso es lo más importante. ¿Y qué no está? Pues empezamos, ¿acordáis? A bebidas azucaradas, ultraprocesados, carne procesada, poca carne roja y alcohol. Pues empezamos con lo que no está. El alcohol, o sea, el alcohol es cancerígeno, o sea, directamente. Se sabe hoy por hoy, ya sin ningún género de duda, que el etanol se transforma a acetaldehído y que es mutagénico. O sea, el acetaldehído va directo al genoma y provoca mutaciones. Y esto ya se sabe que tiene un efecto muy importante en todos estos tipos de cáncer. Pero es que concretamente con el cáncer de mama, que es el mayoritario en las mujeres, o sea, el impacto de una copa al día, una cerveza al día, es tremendo, especialmente en las mujeres posmenopáusicas. O sea, la recomendación de alcohol es cero. No hay consumo de alcohol compatible con la salud. Luego, esta pregunta que todavía parece mentira a estas alturas, ¿no? Que todavía se plantea, ¿pero es beneficioso o es perjudicial? Creedme que esa pregunta ya no tiene sentido hacerla. El alcohol es perjudicial, sin alharacas, sin eufemismos, pero es perjudicial. Hay que evitar su consumo. ¿Qué más hay? ¿Qué más no hay en la foto? Ultraprocesados. O sea, la relación entre los ultraprocesados y el cáncer también viene de lejos, de muy lejos, pero hasta ahora se pensaba que su papel era exclusivamente porque engordan. Son productos muy ricos en azúcar, muy ricos en grasas, poco nutrientes, con lo cual el cuerpo demanda y demanda cada vez más de estos alimentos, pero hoy se sabe que tienen efecto directamente en la génesis de un cáncer, tan directo que se ha podido cuantificar y o sea, es proporcional. Por cada 10% más de alimentos procesados aumenta la incidencia de cáncer, pero es que tienen mucho que decir también en la mortalidad, muchísimo que decir. Es que su consumo, fijaros, o sea, es que en el caso del cáncer de mama aumenta la mortalidad un 16% cuando se consumen ultraprocesados. O sea, ¿hay que repensar el consumo de ultraprocesados? Sin ningún género de duda, hay que repensarlo. Tampoco hay en la foto carne procesada y hay muy poquita carne roja. O sea, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es cero, cero carne procesada, porque es cancerígena. Y lo que nos dice es que consumamos poquita carne roja. ¿Cuánto de poca? Pues hoy por hoy la recomendación sigue siendo 200 gramos a la semana, aunque la tendencia es a la baja. Ya si metemos criterios ambientales, entonces ya es mucho más a la baja. Pero por ahora la recomendación sigue siendo 200 y no parece que tenga efectos negativos cuando se cumple. Esto aquí os pongo, todos tenemos más o menos claros, ¿no? Que el consumo excesivo de carne tiene que ver con el cáncer de colon, pero es que no exclusivamente. Es que fijaros, el de páncreas, el de estómago, el de pulmón, el de esófago, todos tienen que ver con el consumo de carne. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un compuesto que es cancerígeno. O sea, en la clasificación de compuestos que producen cáncer, que ya están demostrados, es que la carne procesada está en el grupo 1, al nivel del tabaco. O sea, sin ningún género de duda, la carne procesada produce mutaciones. Y la carne roja, su excesivo consumo está en el grupo que hoy llamamos 2A, que es probablemente cancerígeno. Pero por ahora queda en probablemente cancerígeno. Pero de todas formas, o sea, hay que reducir el consumo de carne. Y ahora voy a entrar en lo que es la alimentación protectora, la que de verdad salva vidas, la que de verdad es el consumo de alimentos procedentes del mundo vegetal. ¿Pero qué tienen los vegetales para ser tan buenos? Pues lo tienen todo, absolutamente todo, menos la vitamina B12. Es lo único que no tienen. El resto tienen todos. Tienen todos los macronutrientes que necesitamos, tienen todos los micronutrientes que necesitamos, sin excepción, pero es que además tienen una cosa, dos cosas, que solo lo tienen los alimentos vegetales, que no lo tienen los alimentos animales, que son los compuestos que llamamos fitoquímicos y la fibra. Estos dos, fitoquímicos y fibra, es lo que marcan la diferencia cuando estamos hablando de cáncer. ¿Hay que comer fitoquímicos? Sí. ¿Hay que consumir fibra? Sí, rotundamente sí. O sea, no se entiende una alimentación protectora de cáncer sin muchos fitoquímicos y sin mucha fibra. Además de, por supuesto, todo lo que hace falta, que todo esto ya más o menos no lo sabemos. Los fitoquímicos no hay que sabérselos de memoria, sería imposible, pero son
todos los compuestos químicos son moléculas, o sea, todos somos, o sea, cuando nosotros comemos estamos comiendo químicos, moléculas químicas que se transforman en más químicos en nuestro organismo. Eso es lo que es comer, darle a nuestro cuerpo todas las moléculas que necesita para que su fisiología funcione. Pues concretamente los fitoquímicos, que fito quiere decir que viene del mundo vegetal, o sea, los químicos de las plantas son los responsables de dar el color y el sabor de los vegetales. Así, cada uno su color, cada uno su sabor, es un reflejo de toda su composición química, que son muchísimos. Yo desde el punto aquí en esta tabla os lo he puesto, que por supuesto no la vamos a ver, no tendría ningún sentido, pero sí que quiero un poquito abundar que veáis que hay tipos, desde el punto de vista químico, he puesto estos porque son los más representativos, pero hay cientos de fitoquímicos distintos, no hace falta ni verlos. Cuando vemos el origen vegetal, vemos que de cada uno de ellos están presentes en muchos de los tipos vegetal, salvo uno que ya veremos la excepción y que veremos por qué es así de importante cuando hablamos de cáncer. Pero es que cuando hablamos de los posibles beneficios, estos están elegidos solamente los de cáncer, son, bueno, una larguísima lista. ¿Cómo de larguísima? Pues yo he sacado un poquito, ¿no? De esta que está en letra chiquitina, lo he puesto en grande. Es que hay compuestos que estimulan el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es crucial para parar todas las células precancerígenas que aparecen en nuestro cuerpo, cosa que ocurre cada día muchas veces, pero tenemos un sistema inmunológico que nos defiende y que está ahí al acecho para que esas células no progresen. Reducen la inflamación, un tipo de inflamación que se sabe que favorece el desarrollo del cáncer. Previenen la aparición de mutaciones y si han aparecido estas mutaciones en el genoma, favorece que se reparan los errores. Por supuesto, dificultan la multiplicación de las células cancerosas, o sea, no se dividen y ayudan a la regulación hormonal, que hay muchos cánceres que tienen un componente hormonal. Todo esto lo hacen los fitoquímicos, solo los fitoquímicos, o sea, solo los alimentos de origen vegetal. Si pensamos en todos los nutrientes estos, además de los fitoquímicos, ¿hay algún nutriente especial para el cáncer? Claro que los hay. Estos 7 son absolutamente esenciales. Los 7. Pero fijaros, ¿tiene sentido focalizarme en qué alimentos tienen vitamina K? ¿Estaré consumiendo mucha vitamina K suficiente o potasio, magnesio? No, mirar aquí. ¿Esto qué es? Esto es un pantel de colores. O sea, si comemos en colores alimentos vegetales, muchos colores, nos estamos asegurando todos los nutrientes que necesitamos, que son estos y más, ¿vale? Si pensamos en colores, ¿cuál es la joya de la corona? Las frutas y las verduras. Esos 11 millones de muertos que os he comentado, 3 millones fueron por un consumo bajo de fruta y verdura. Se ha demostrado cuando se hacen experimentos, o sea, proyectos epidemiológicos de a ver cómo influye el consumo de fruta y verdura, cuando la gente come fruta y verdura, 2,7 millones de muertos no tienen lugar. O sea, por comer, fijaros que es que ya no estamos diciendo no comas esto, que puede ser complejo, por comer, o sea, es que comer fruta, las raciones recomendadas, tienen un impacto tremendo en todos estos cánceres que os estoy poniendo aquí, que son muchos, muchos, solo comiendo fruta. Fijaros si será importante, lo importante, esta es una publicación a mí preciosa y me parece increíble, porque de lo que nos habla es de esto, del efecto y del impacto que tiene cada vez que hacemos este gesto, ¿no? Del plato a la boca, y cada vez que hacemos eso estamos, o sea, optando por, ¿le damos a nuestro cuerpo lo que necesita o no? Cuando le damos a nuestro cuerpo aquí el titular, ¿no?, de la noticia, ya sabemos que tiene que ser que nos resuene, ¿no? Son 2 tomates diarios, luego lees la letra pequeñita y es frutas y verduras. Pero fijaros, repara el daño pulmonar en los fumadores, exfumadores. Dejemos de hacernos daño primero y ahora démosle al cuerpo lo que necesita para reparar, para funcionar, porque el estado natural del cuerpo es ser sano, es estar sano. Vale, dicho si hay algún alimento, ahora que hablo de los tomates, ¿eso quiere decir que tengo que comer tomates? No, sí y no. Hay que comer una alimentación mayoritariamente vegetal. No hay ningún alimento, ninguno, que por sí solo combata el cáncer. Ninguno. Hay un patrón alimenticio, porque este me da este me da esto otro, esto sirve para esto, es el patrón que excluye
todo lo que hace daño y que incluye lo que nos hace bien. Esto, los alimentos que luchan contra el cáncer, es un concepto reconocido, ¿no? Está registrado por la Fundación Mundial para la Investigación del Cáncer. ¿Y qué alimentos son esos? Pero fijaros lo que nos insisten, por favor, no os olvidéis, ningún alimento protege del cáncer por sí solo. ¿Qué alimentos son esos? Si vamos a la página, que os invito a que vayáis, ¡qué casualidad! Todos los alimentos que sirven para luchar contra el cáncer, todos, sin excepción, son del mundo vegetal. Todos. ¿Y cuáles son? Pues aquí tenéis los que ahora mismo se han estudiado, que no quiere decir que los que no están no vayan a aparecer, ¿vale? En esta foto. Es que los que aparecen en esta foto hay mucha investigación detrás de ellos, mucha. Y lo que dice la Fundación Mundial de Investigación del Cáncer es, por favor, comed esto, comedlo, que nos protege. Y aquí hay pues todo lo que hemos dicho. Frutas. Y he puesto estas tres porque son cítricas, manzanas y bayas, que ahora hablaremos un poquito, verduras, de las que también voy a hablar, crucíferas, hojas verdes y de color naranja. Hay, por supuesto, legumbres, incluida la soja, que tiene un capítulo especial porque siempre es un alimento, ¿no?, como muy denostado. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay frutos secos, por supuesto, hay cereales integrales, cereales enteros, hay semillas, hay hierbas y el resto que no señalo están en estas categorías. O sea, son muchos los alimentos que hay que comer. ¿Y alguno en especial? Claro que sí, las crucíferas, tan denostadas, o sea, es la verdura, yo creo que menos se consume o menos se consumía. Es verdad que ahora las cosas están cambiando. Hablamos de una familia enorme, las crucíferas. Aquí fijaros todas las propiedades que tienen y podríamos seguir, pero sobre todo es que son esenciales para una dieta anticáncer. Aquí lo mismo, podemos hablar de todas las virtudes que no tendría sentido. Pues eso, tú vas al Wikipedia si quieres saber qué tiene cada una de las crucíferas. Pero lo importante es que hay que comérselas porque son antineoplásicas y antiinflamatorias. ¿Y por qué son tan necesarias? Porque cuando vamos a la lista hasta que os he dicho fiitoquímicos y vemos estos concretos, que da igual cómo se llamen, pero que son importantes porque aquí leemos que bloquean los carcinógenos, son detoxificantes, inhiben la proliferación celular, cuando vemos el origen vegetal, vemos que solamente, exclusivamente, están en las crucíferas. O sea que no hay ningún alimento vegetal que nos aporte estos compuestos que tienen tanto que decir cuando hablamos de cáncer. Luego, ¿hay que comer coliflor? No. ¿Hay que comer brécol? No. ¿Hay que comer coles de Bruselas? Pues no. ¿Hay que comer crucíferas? Sí. Cada uno la que quiera, como quiera, cuando quiera, pero hay que comer crucíferas. Un fitoquímico especial, los carotenoides. Se sabe, ya hay mucha investigación detrás también de los carotenoides, que son los que de color naranja y que se llaman así porque se descubrieron en la zanahoria, carotenoides. Y ahora fijaros que os pongo probablemente, porque todavía falta investigación, pero ya hay investigación suficiente como para que la Fundación Mundial de la Investigación del Cáncer nos lo diga. Incluid alimentos con carotenoides en vuestra dieta. ¿Y esos cuáles son? Pues son todos, pero especialmente los que tienen color naranja, ¿vale? O sea, hemos visto que hay que comer crucíferas, hemos visto que hay que comer alimentos rojos y, por supuesto, hay que comer hojas verdes. Muchas hojas verdes, porque lo que nos ofrecen las hojas verdes es lo que tienen para que nuestra salud intestinal sea de libro, cosa que ahora mismo en la población española no ocurre, que tenemos toda la flora intestinal completamente averiada porque hemos dejado de consumir verduras, sobre todo con este tipo de fibra que tienen las hojas verdes. Ya lo decía Nature 2016, o sea, son absolutamente necesarias. Más hojas verdes y menos probióticos, porque las hojas verdes lo que hacen es servir de alimento para la flora intestinal sana. Y la microbiota tiene muchísimo que decir, por supuesto con la obesidad, que ya hemos visto que la obesidad es la puerta a muchos tipos de cáncer, pero también con el cáncer, con el riesgo y la prevención. Pero es que además, y mucho más importante, tan importante como esto, es que se ha visto que una microbiota sana es muy crucial para la respuesta al tratamiento y para la disminución del efecto secundario de los tratamientos de quimio. O sea,
hay que consumir hojas verdes, hay que consumir crucíferas porque disminuye el riesgo y sobre todo también para la gente que está en el proceso, ¿no?, de la enfermedad, porque aumenta muchísimo la supervivencia y además disminuye los efectos secundarios. Las dos cosas, a la vez, y las dos son, por supuesto, importantísimos. Os pongo este tipo de frutas solamente porque fue una noticia muy sonada. Me parece que esto fue más o menos por la época de la pandemia. La fruta poco común en España que recomienda Harvard. Harvard es la universidad más utilizada en todos nuestros titulares. O sea, si ellos supieran, ¿no?, la de veces que se utiliza a la universidad y no siempre con buenos propósitos, en este caso sí. Invita a comer arándanos, pero es que da igual, arándanos. O sea, lo que nos invita es a que comamos frutas, bayas, que es verdad, que tienen una cantidad de antiinflamatorios que están aquí abajito, antociana, no lo veo porque a mí se me tapa con la barra, pero creo que son antocianinas, por supuesto, que son las que dan el color morado, y he puesto el resveratrol. Esto lo pongo porque las supuestas bondades del alcohol, ¿no?, dicen que es por el contenido en resveratrol. Sí, claro que sí, pero es que el resveratrol de las bebidas alcohólicas viene de las uvas. Y lo que no tienen las uvas es el componente neurotóxico, hepatotóxico, cancerígeno, que es el alcohol, ¿vale? O sea, resveratrol, por supuesto. Antocianinas, por supuestísimo, en forma de frutas del bosque y de bayas. Recordad que había dicho que los vegetales tienen fitoquímicos y fibra. La fibra, o sea, es indisoluble, un binomio indisoluble. No se concibe salud sin consumo de fibra. Y en España, solamente el 3% de la población española, 3%, consume la cantidad de fibra recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, tiene todo el sentido del mundo cuando nos vamos, ¿no?, a las cifras de cáncer, y el cáncer más mayoritario en nuestro país es el cáncer de colon, directamente relacionado con el bajo consumo de fibra. ¿Y qué es lo que nos aporta la fibra? Aquí os he puesto, fijaros, que es que no solamente es bueno para el cáncer, es que la fibra es buena para las enfermedades cardiovasculares y es muy buena para todas las enfermedades neurológicas, porque es fundamental para el eje intestino-cerebro, la fibra. En los cánceres, aquí os he puesto, los que están directamente relacionados con el consumo de fibra, baja el riesgo. Pero es que además está muy relacionado con el freno de la obesidad, que claramente todos sabéis que tenemos un problema muy serio con el sobrepeso y la obesidad en nuestro país y sobre todo con los niños. Y por supuesto, ¿no?, los cereales integrales, exactamente igual, directamente relacionados con el riesgo de cáncer y con las enfermedades cardiovasculares. Y cuando hablamos de cereales integrales, hablamos de cereales integrales. O sea, que es que integral quiere decir que tiene todas las capas del grano de cereal, porque lo que nos aporta el cereal es muchísimo más que fibra. Y esto que os pongo aquí, que da igual, o sea, podríamos enumerar más minerales, más vitaminas, lo he puesto para que evitéis la tentación, que es muy legítima y muy humana, decir, hay que consumir 30 gramos de fibras, me los consumo a través de pastillas, ¿no?, de estas que hay en 1000 pastillas de fibra. No, es que los cereales integrales, que es lo que tenemos que comer, son muchísimo más que fibra. De la misma manera que no hay ningún alimento por sí solo, ¿no?, que nos aporte todo, no hay ninguna pastilla que nos aporte todo. Los alimentos y el patrón alimenticio es la que tiene que ser nuestra apuesta. Pero fijaros si serán importantes que cuando hablamos de cáncer de colon, el 17% de los cánceres de colon rectales se evitarían solamente con el consumo de las raciones de cereales que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. 3 raciones al día de cereales integrales y disminuiría el 17% el cáncer colorectal. Si a eso sumamos la disminución de carne roja, ahí ya tenemos otro paquete importante de reducción. Y luego además es muy importante que también están muy boicoteados, tienen mucho que decir en el peso saludable. Ahora hay como una batalla, ¿no?, de los detractores de los cereales integrales, que es verdad que nosotros en nuestro país no tenemos costumbre de consumirlos, y cuando uno empieza a consumir cereales integrales, bueno, pues es cierto que hay ciertos problemas digestivos que la gente tiene que gestionar, ¿no?, con cautela. Pero esto que se empeñan en decir, pero si tienen las mismas calorías, claro que sí, nadie dice lo contrario, claro que tienen las mismas calorías, pero qué casualidad que los cereales integrales tienen mucho que decir en el mantenimiento del peso. Favorecen el alcanzar el peso saludable y sobre todo, y más importante, favorecen mantener el peso saludable.
Bueno, de las legumbres, ¿qué os voy a decir? Las legumbres en nuestro país se consumen hoy por hoy más calorías procedentes del alcohol que procedentes de las legumbres. O sea, las legumbres era el alimento base de nuestra dieta mediterránea y cada vez se consumen menos. Y las legumbres, por simplificar, tienen mucho de lo bueno y nada de lo malo. Es verdad que pasa lo mismo que con los cereales, que hemos dejado de consumir fibra, que tenemos toda la flora intestinal un poquito a la virulé y entonces hay que tener cuidado cuando de repente se empiezan a comer legumbres y cereales integrales, pero hay que hacerlo porque no se concibe la salud y desde luego no se concibe una alimentación que te ponga en situación de protección frente al cáncer, sí. Y por supuesto los frutos secos, fuente de fibra y fuente de beneficios para la salud inconmensurables. Y sobre todo, también lo he puesto porque pese a la opinión pública, los frutos secos son muy elementales y fundamentales para controlar el peso. No tienen impacto en el sobrepeso dentro de una alimentación, por supuesto, mayoritariamente vegetal y comiendo todo lo que tenemos que comer. Si esto lo pusiéramos en 15 alimentos, ¿vale? Yo tengo mi lista, que son los que están en mi despensa, en mi nevera y en mis cacerolas, ¿no? Los que están sin subrayado son el nutriente, el alimento por sí mismo, y luego los que tienen una raya debajo es el que he elegido yo de representación de una categoría, ¿vale? Brécol quiere decir crucífera, la que queráis. Pimiento rojo quiere decir alimentos de color rojo que tienen carotenoides. Espinacas, es todo lo que hemos venido diciendo. Espinacas, hojas verdes. Las cerezas son las bayas, antocianinas. El tomate, ya lo hemos visto, el tomate tiene el licopeno, que es el mayor antiinflamatorio y antioxidante que hay. Kiwi, vitamina C, entre otras muchas. Y así seguimos. 15 alimentos cada uno. Os podéis hacer vuestra lista, pero estos, sean de forma individual o la categoría, tendría que estar presente cuando uno apuesta por una alimentación oncosaludable, que repito, es oncosaludable, cardiosaludable, neurosaludable, es saludable, sin más, porque la salud es solamente una. ¿Y esto es cómo los distribuimos en nuestro plato? Sin contar, sin medir, de verdad, ¿qué es lo que dice la ciencia? Pues nuestro famoso plato de Harvard, que lo ha hecho suyo la Fundación Mundial para la Investigación en Cáncer. Es el plato oncosaludable, que es facilísimo y que seguro que todos vosotros ya lo conocéis, que es rellenar la primera mitad del plato. ¿Con qué? Fijaros, aquí está todo lo que hemos venido hablando. Están las crucíferas, están los rojos, están las hojas verdes, están las bayas, un sinfín. Están equivocadamente los guisantes, ¿vale? Que son legumbres, pero bueno, me permitís esa licencia porque me gustaba la foto. Muchos colores y mucha variedad. El otro cuarto, que será los cereales integrales, que nos aportan la fibra, ya lo hemos visto. Importantísimo que sean integrales. Y luego el otro cuarto está relleno de proteínas. ¿Y proteínas de qué tipo? Pues también lo hemos visto. Para que el plato y nuestra alimentación sea mayoritariamente vegetal, la proteína mayoritaria debería ser vegetal, ¿no? Legumbres y frutos secos. Pero los animales encajan perfectamente en nuestro patrón. El pescado, blanco y azul, los huevos, la carne blanca, por supuesto, que el pollo, el pavo y el conejo, y un poquito de carne roja. Este es el plato que, insisto, facilísimo de ver, facilísimo de definir y nada fácil de hacer. Y sobre todo no es fácil de hacer, y ya termino con esto, porque es muy difícil, de verdad, es muy difícil entender, es humano, entender que hoy, lo que decido desayunar, lo que decido comer y lo que decido cenar son las 3 decisiones más importantes que podemos hacer por nuestra salud. Es difícil entender que hoy este gesto me puede poner un pasito solo en el camino del riesgo o me puede poner en el camino de la protección. Por eso hay que trabajar la concienciación y la educación, porque es crucial. Y ya sí que termino y agradezco muchísimo vuestra atención. Muchas gracias, ¿verdad? Ya, me acabo de dar cuenta que estaba mutada. Muchísimas gracias. No sé si has dejado compartiendo la presentación. Tenemos ahí tus datos por si alguien se tiene que ir, ¿vale? Pero bueno, me ha encantado como siempre.
súper directa, súper sencillo, pero con una evidencia científica increíble, ¿no? Y bueno, y sobre todo, importante lo que has dicho de tomar las decisiones cada día. El cáncer nos suena a chino, nos suena lejano hasta que un día no lo hace. Y la frase que tú has dicho de nos pasamos media vida perjudicándonos la salud y la otra media intentarlo solucionar, esa última media es muy compleja. Se hace un momento súper complejo. Yo os animo a todos a que aprovechéis que está aquí Emilia para poder hacerle preguntas directamente, pero yo voy a empezar con una pregunta, ¿no? Porque tenemos tanta información hoy en día al alcance de nuestra mano que muchas veces no sabemos y de repente nos dicen, oye, esto es fundamental para el cáncer o para lo que sea, ¿no? O sea, lo primero, a todos os aconsejo el libro que has escrito que puede ampliar un poco más lo que hoy has dicho aquí y es muy fácil de leer y es un libro de cabecera, pero además de tu libro, Emilia, ¿qué otras fuentes podemos acudir para tener información buena, ¿no? Buena información. Pues mira, antes de decirte la fuente, que es una, o sea, sin ningún género de duda, y que además ya la sabéis porque ha aparecido muchas veces a lo largo, es súper importante lo que has dicho, Sara, de la dificultad de gestionar la abundancia. O sea, el gran reto que tenemos como sociedad es la gestión de la abundancia, tanto de la información, que lo único que hace es confundir, como de los productos. O sea, es que es mucho más difícil gestionar la abundancia que gestionar la escasez. De hecho, ahora se muere mucha más gente por mal comer que por desnutrición, que es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Entonces, la nutrición es muy compleja y voy a utilizar otra de mis frases que me encanta, que esta es del filósofo Hume. Las grandes afirmaciones, y todas las afirmaciones de salud son grandes, todas las grandes afirmaciones tienen que ir sustentadas por grandes evidencias. Como todos comemos, todos nos sentimos legitimados a hablar de alimentación, todos sabemos. Pues a mí me han dicho, pues no comas esto, pues no hagas esto. De verdad, o sea, es mucho más sencillo y mucho más complicado que eso, ¿vale? Tan sencillo como lo he explicado, es una alimentación mayoritariamente vegetal. Y fuente, el Fondo Mundial para la Investigación en Cáncer, o sea, es que está en castellano, ¿eh? También tiene su equivalente, este está en Estados Unidos, pero hay un equivalente inglés que también la IARC. De verdad, o sea, si tenéis alguna duda, ir allí, fiaros, están todos los alimentos, tienen aproximaciones por los distintos tipos de cáncer, tienen aproximaciones por las 5 variables de estilo de vida, o sea, es la referencia también, por supuesto. Hay muchas, en España también, tenemos la Fundación CRIS, por supuesto. La SEOM, la Asociación Española contra el Cáncer, o sea, ya se está dando el valor y el peso que tiene la nutrición y hay ya mucha, de verdad, hay mucha información buena. Huid de Google, por supuesto, vamos, o sea, no se puede. Y yo creo que profundizar siempre, porque a veces cuando de repente nos dicen que tenemos un diagnóstico de cualquier tipo de cáncer, no nos aconsejan, hoy por hoy en muchos sitios, sobre el tema de la alimentación. Entonces, No. acudir a estas fuentes, acudir a especialistas, ¿no? Como pueda ser Emilia o cualquier otro especialista que esté especializado en acompañar a personas de cáncer. Nos preguntan aquí qué cereales integrales recomiendas. Bueno, aquí disfruta. Mira, si me dices qué cereales integrales recomiendas, estoy convencida que estás pensando en cereales de cajita, en cereales de desayuno, porque si me preguntaras qué cereal, qué pan, ¿no? O sea, cereales de cajita, ninguno, en principio, ¿vale? Ninguno, salvo la avena integral que no se consideraría como cereal de desayuno. Da igual el que a ti te guste, da igual el cereal que sea, trigo, centeno, maíz, avena, pero que sea integral. Da exactamente igual. A cada uno, luego hay que respetar los gustos, ¿eh? Es muy importante para que la manera de comer sea sostenible en el tiempo, comer lo que te gusta y además lo que te siente bien, ¿eh? Que eso es otra derivada, ¿vale? Una cosa es que sea sano y otra cosa es que a cada uno de nosotros nos siente bien o menos bien. Entonces, cereales cualquiera. A mí personalmente me gusta la espelta, pero es personal. Me gusta la avena, pero da igual, cualquiera. Arroz, avena, trigo, centeno, el que quieras. Mijo, trigo sarraceno, que hoy tenemos un montón a nuestro alcance, Sí, que son bueno, más raros, ¿no? los pseudocereales todavía exactamente igual, que no son cereales, pero perfectamente, o sea, entran nutricionalmente en el mismo. Quinoa, Trigo sí. sarraceno, quinoa, que encima son el trigo sarraceno, mi hijo, sin gluten, ¿no?
que es un, Exacto. bueno, la gente que tiene problemas es, bueno, es de agradecer encontrar cereales sin Y gluten. déjame que meta aquí una cuña para todos los que estáis, porque muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra sociedad es que nos hemos alejado de las cocinas, ¿no? De repente no cocinamos, de repente vamos a un restaurante que estará muy rico, pero que dejas de controlar lo que te están poniendo en el plato. Te pueden poner un cereal delicioso, pero no sabes qué aceites están usando, si están incluyendo o no azúcares en las salsas. Entonces, antes nos hablaba Emilia de las crucíferas. Yo sé que a muchas personas les cuesta comer crucíferas. En el portal de bienestar tenéis un montón de recetas que incluyen una forma muy sencilla de comer crucíferas, ¿no? Y os da ideas, o sea, ves de las fuentes que tenéis, ¿no? Porque yo creo que a veces dices, uff, cocinar, qué horror. Pues es que en 5 minutos te puedes hacer una comida deliciosa y súper saludable con ese arco iris, ¿no? Que nos hablaba antes Emilia, ¿no? Por supuesto, o sea, con la vida que llevamos hay que simplificar, pero hay que apostar. Y cuando uno apuesta por la alimentación saludable y de verdad que la vive además como una inversión, porque es una inversión, no es una pérdida de tiempo, es una inversión en salud. Y para los que somos padres de familia, es que es una inversión en salud para nuestros hijos importantísima. Entonces, hay que dar el paso y cada uno en función de su tiempo, sus gustos, su historia familiar, tiene que optar por una manera u otra. Pero como dice Sara, hay que entrar en las cocinas, hay que entrar, pero se puede entrar en la cocina y se puede comer saludablemente de verdad con poca inversión de tiempo y de esfuerzo. Pero hay que aprender, nos faltan estrategias, claro que sí, porque nos hemos separado, nos hemos desconectado de las cocinas y nos hemos desconectado de nuestro cuerpo. Es que comer ha dejado de ser lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar. Es algo que nos da placer, que nos da calorías, que nos da energía para la tarde y ya está. Y no es eso. Es que es lo más importante que podemos hacer por nuestro cuerpo, es la comida. Es la energía que le damos. Si le damos mala energía, si le damos Claro. poca calidad, mal. Una pregunta que te quiero hacer antes de que se nos vaya la hora es un poco más controvertida. La soja lo has nombrado antes, la soja y el cáncer de mama. Sí. Porque hay muchos oncólogos nos recomiendan no tomar soja. Cuéntanos un poco cuál es tu visión o lo que dice la ciencia. Lo que dice la ciencia es que se puede comer tranquilísimamente soja y que lejos de ser un factor de riesgo es un factor de protección. ¿Vale? Así de claro. Eso es lo que dice la ciencia. Tan claro y tan cierto como que, como has dicho tú, los oncólogos siguen aferrados a esa idea que apareció en origen cuando se dieron cuenta que la soja tiene isoflavonas, que son compuestos químicos similares a las hormonas. Entonces llegaron a la conclusión, los cánceres hormonales, hormonas, en fin, toda esta traducción simple. Recordad, la nutrición nunca es simple. Entonces, se han quedado ahí anclados. La nutrición está evolucionando muchísimo. Por eso hay que estar permanentemente cuestionándose. Y los médicos, pues mira, es que zapatero a tus zapatos. O sea, ellos se dedican a curar el cáncer. De nutrición hablamos las otras personas. O sea, es que la salud sale del mundo sanitario y somos otro tipo de formaciones y de profesionales los que nos dedicamos a esto. Así que de verdad, soja sin miedo. A ver, sin miedo, ninguno de nosotros nos vamos a poner a comer soja como lo comen los chinos, que a lo mejor los asiáticos, vaya, que a lo mejor eso podría ser preocupante porque no está en nuestro acervo cultural y por tanto no está en nuestros genes. Pero si alguien está en el proceso de cáncer de mama, puede comer soja sin miedo, porque además es una alternativa muy buena a la carne. Y en cambio come carne con, bueno, no quiero decir que coma carne con miedo, que no es eso, pero minimiza el consumo de carne. Nos preguntan también por la alimentación cetogénica, que prohíbe alimentos. Bueno, si llevas una alimentación cetogénica, desde luego tienes que bajar los carbohidratos y hay muchos de los alimentos que tú has nombrado que no entrarían dentro de estos, ¿no? Entonces dice que desde tu punto de vista sería un problema para hacerlas, aunque sean en un periodo corto de tiempo. Sí.
hay que valorar riesgo-beneficio. O sea, si es un periodo corto de tiempo y el resto largo del periodo lo haces de libro, pues, y de verdad tiene un objetivo esa dieta cetogénica, la paleo, perdona, o sea, es que la paleo ni la contemplo, o sea, lo siento, ¿vale? O sea, es que no se puede contemplar, o sea, la paleo. En el momento en que es una dieta que no incluye cereales, los cereales, vaya, integrales, o sea, no cabe, o sea, es que la fibra es esencial para la salud, así de claro. No somos, de verdad, o sea, esta cosa de que antes, bueno, es que no somos como los de antes, somos muy distintos, ¿eh? La cetogénica es otra historia. Es verdad que la dieta cetogénica tiene impactos beneficiosos demostrados en algunas enfermedades, por ejemplo, en ciertas epilepsias de niños. Hoy por hoy, para cáncer, que es en lo que hoy nos atañe, no tiene absolutamente nada que decir. O sea, la dieta cetogénica, hablando de cáncer, es contraproducente. No hay que hacerla. Eso no quiere decir que si la haces como he empezado, que si la haces un corto periodo de tiempo con un objetivo que pueden ser variopinto, cada uno el cual, y con, por supuesto, tutelaje de profesionales, pues probablemente no sea mala, pero no es buena. Emilia, otra pregunta. ¿Es peligroso saltarse el desayuno? Peligroso, a ver, no, yo creo que cada uno de nosotros somos un mundo. Entonces, si saltarte el desayuno significa saltarte el donus con el café con leche o los cereales de desayuno, lejos de ser peligroso, es fantástico, sáltatelo de verdad. Si saltarte el desayuno, saltarte el momento del día en el que tú comes la fruta o te comes el yogur o una tostada con aguacate, pues hombre, no te lo saltes. No te lo saltes. Pero no es ni de suerte la comida más importante del mundo, para nada. O sea, todas las comidas son importantes, todas. Y hay quien se levanta y necesita desayunar y quien se levanta y su desayuno, porque es desayuno, rompo el ayuno, es con la comida a la hora del lunch. Cada uno es cada uno. Y sobre todo, lo importante, bajo mi punto de vista, es que el desayuno tiene que ser una comida de calidad, igual que ¿Sí? cualquier otra comida, y para eso tenemos que incluir alimentos, o sea, proteínas buenas, cereales buenos, frutas o verduras, o sea, pero buenos, ¿no? Y por supuesto, frutas enteras, por favor, frutas enteras. ¿eh? Claro, hay que hacer trabajar el sistema digestivo, que lo Exacto. tenemos muy bajo. Exacto. A ver, yo tenía por aquí una última pregunta, porque es verdad que hoy hemos hecho mucho hincapié en lo que es la prevención, pero claro, ¿qué ocurre cuando ya tenemos diagnosticado un cáncer? Todo esto entiendo que cómo nos ayuda y cómo es un acompañamiento de los que tú haces de calidad. O sea, guíanos un poco en esto. Sí. A ver, mira, así como la prevención es una, y es una para todos, cuando ya estamos en un proceso neoplásico en cáncer, la cosa tiene que ser muchísimo más personalizada porque no solamente entra en juego ya la nutrición, sino la gestión de los efectos secundarios, que son muy variopintos. O sea, sería, no sé, o sea, muy simplista e incluso canalla, ¿no? Decir a una persona que está con náuseas y encontrándose mal o con mucositis que tiene que comer crucíferas, no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay que aprender a gestionar los efectos secundarios, pero lo que dice la ciencia de verdad, por ejemplo, que has mencionado el cáncer de mama, o sea, el impacto del tratamiento, o sea, es mucho más efectivo en personas que llevan una alimentación sana durante el proceso. El impacto en supervivencia y la disminución de los efectos secundarios. Pero también se sabe, y engarza esto con la frase de no estemos media vida dándonos coscorrones y luego, ¿no? Aliviando el coscorrón. No lo hagamos así porque también lo que se sabe es que el día del diagnóstico del cáncer, las personas que van bien nutridas y bien alimentadas tienen el caminito más fácil. Pero eso quiero decir que nunca es tarde, nunca es tarde. O sea, yo tengo muchas, porque por desgracia el cáncer de mama, o sea, es que es un drama, o sea, es un drama. Los números, tengo muchas pacientes de cáncer de mama que están haciendo cambios impresionantes. Y, por ejemplo, ¿no? Lo que has dicho tú de las crucíferas, es que hay que estar además al día. O sea, es que acaba de salir una publicación que 2 crucíferas al día marca una diferencia en supervivencia muy importante. Entonces, hay que acompañar, porque no es fácil la alimentación saludable, no es fácil. Hay que acompañar, hay que dar estrategias, hay que enseñar a cocinar, hay que aprender a gestionar los efectos secundarios del tratamiento, que son muchos y muy variopintos y muy subjetivos, ¿vale? Entonces, todo Sí. eso lo hace complejo, pero es Y lo los mismo.
Perdona, y los efectos secundarios, por redundar un poco. Justo el otro día hablábamos de un caso de una persona conocida que tiene un cáncer de mama y estaba tomando curcumina y se lo han quitado, ¿no? Entonces, acompañaros, o sea, si tenéis un diagnóstico, acompañamiento siempre de un profesional Fundamental. que se dedique a esto, fundamental. Fundamental. Sabiendo que hay veces que no es lo que te toca hacer, ¿vale? No te toca hacer, o sea, no nos vamos a obsesionar hoy que estás con esto, con que comas esto o no te comas, porque a lo mejor lo que tienes que hacer es simplemente asegurarte las calorías porque estás en un proceso de pérdida. O sea, que eso es muy subjetivo, pero de verdad que es súper importantísimo. El acompañamiento es importantísimo, es que marca diferencia. Ya me quedo con una frase que dicen aquí, que ahora que vienen las cestas de Navidad, que podíamos dar ideas para que fueran un poco más saludables y no estuviesen Claro que sí, petadas de alcohol y de ultraprocesados, sin duda. Y por sin ejemplo, duda. ahora mismo hay cestas de frutas maravillosas, cestas de especias. Vosotros tenéis acceso a Black Pepper & Co, que es una maravilla lo que tiene ahí y cómo las especias nos ayudan en toda nuestra salud a muchísimos niveles, ¿no? Bueno, Sí, sí. desde luego podíamos cambiar esas cestas y nosotros Hay encantadas de que, dar ideas, ¿verdad? De quitar ya ahí todo lo que pone y dar ideas buenas, ¿no? claro que sí. Aceite Claro. de oliva virgen extra, que es Por una supuesto. maravilla lo que hay, ¿no? Vinagres, que tenemos también una plétora de vinagres maravillosos. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Claro que Frutos sí. secos, muy variados y muy condimentados. Hay muchas cosas, ¿eh? Claro. Muchísimas gracias a todos. Emilia, no sé si quieres añadir algo más porque... Que os cuidéis, de verdad, que os concienciéis y que os cuidéis, que vale mucho la pena, que salud solo hay una, en serio, solo hay una. De Ya lo verdad decía que sí. Schopenhauer, termino con la frase de Schopenhauer, que es con la que empiezo siempre mis charlas y no he empezado. La salud no lo es todo, pero sin ella, ¿lo sabéis? Todo es nada, todo Desde es nada. luego, desde luego que sí. Muchas gracias y muchas gracias a todos por estar aquí, por dedicar este tiempo a cuidar de vuestra salud y sobre todo a informaros con información de calidad, que es lo que hemos tenido hoy. Y gracias a iSalud por dejarnos este espacio. Así que Muchísimas gracias. encantados y hasta las... bueno, y mañana empieza el reto que estará en el portal y que vamos a hacer hincapié en la parte de alimentos refinados, azúcares, harinas, cómo cambiar eso, cómo tener trucos, cómo manejarte en esta sociedad que es tan difícil y que Sí, cuando te cuidas eres el raro de la colina, ¿no? el más raro, pues cómo sí. nos podemos manejar. Sí. Muy bien, gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Éxito con ese Muchas reto. gracias, Sara, Emilia. Hasta la próxima. Adiós, adiós a Gracias. todos. Muchas gracias, de verdad.